eso es darle a la muerte un momento muy pequeño de lo que realmente significa la muerte. Y podríamos acercarnos a que la muerte es la que le da significado a la vida. Porque si nosotros descubrimos que solamente contamos con este tiempo de vivencia que estamos experimentando, entonces vislumbrar la muerte nos puede mostrar lo que es valioso de la vida. Y lo que es valioso de la vida para cada ser humano es distinto. Una de las, una de las cosas que los estudios que se han hecho es preguntar, las personas que se están muriendo tienen muchos acercamientos a ese momento, no hay un momento específico. Pero una de las preguntas que son más comunes cuando una persona se está muriendo es, ¿fui amado? ¿Amé? Aparte de que la persona seguimos siendo las personas. O sea, cada experiencia de muerte, nosotros les podemos compartir ahora unas bibliografías. Cada experiencia de muerte es distinta, pero todas vistas desde la perspectiva de ese momento le dan un gran significado a la vida, le dan un gran significado y una perspectiva a la vida. Y es un poco la invitación que hoy queremos hacerles en nuestra reflexión. Cuando hay un libro que se llama Las 5 invitaciones y que nos invitan, que son personas que cuidan personas en los momentos de la muerte. Y una de las conclusiones a las que se llegaba es que no esperemos a la muerte para poder entender el significado que la muerte tiene en nuestra vida. De hecho, nosotros estamos continuamente muriendo desde que nacemos. Solamente que no nos damos cuenta o no somos conscientes de esa muerte. Eh, Cuando veíamos con Anita el estudio, veíamos que ahí cuando a una persona se le detecta alguna enfermedad que puede implicarle la vida, después del impacto inicial, lo que viene es un cambio de perspectiva. Y en general el cambio de perspectiva viene a lo valioso y a lo esencial que es la vida. Entonces la muerte es la gran maestra. La muerte podemos vislumbrarla el amor en su sentido puramente básico de protegernos y entonces nos llenamos de miedo. O podemos ir caminando de la mano con la muerte en todo lo que los rayos del amor nos significan hasta el punto de que se nos vuelva y nos abrace, como dice Humberto que está aquí detrás mío, que nos abrace y que la sintamos como compañía. Pero ese trabajo es un trabajo de cada uno de nosotros. Y no es un trabajo. El amor, a diferencia de lo que tenemos en la cabeza, no, no se entiende con la cabeza, sino se vive y se experimenta. Y nosotros somos los que le ponemos un poco los límites que el amor quiere expresar. De las 5 invitaciones que nos hacen, este señor nos dice, uno, vivamos el momento presente. No nos no nos enfrentemos a lo que la vida nos va proponiendo, sino que aceptémoslo, abrámosle amorosamente a la vida todo lo que significa su razón de ser. Abrámosle, con todo y que nos duela, a pesar del miedo o con el miedo. Abrámosle los brazos a la vida. Entreguémonos, entreguémonos a este momento presente para también en la perspectiva contaban dentro de los anécdotas que contaban, decía que había una persona que después de que le dieron una noticia de una enfermedad muy grave y que ya ya pasó el momento inicial duro, decía, ay, qué alivio, ya puedo empezar a decir que no a tantas cosas que yo no quería ir.
Ya puedo empezar a pensar en mí sin que me den permiso. Y ya puedo ir permitiéndome vivir. La otra invitación que nos hacen es, después de aceptarlo, no significa que nos conformemos, sino que simplemente no pongamos resistencia para poder ir entendiendo qué es lo que la vida nos quiere decir. Y generalmente a las personas en el momento de la muerte se despierta una gran gratitud por la vida. La invitación hoy para que entre todos construyamos es que cuando, cuando estamos viendo todas estas posibilidades del momento de morir, ¿por qué tendremos que esperar hasta que nos muramos o a que estemos en una situación de esas para darle dimensión de amor a la vida? Dimensión en todos los sentidos, dimensión de gratitud de todo lo que estamos viendo, dimensión de aprender a descansar en el amor, dimensión de que estamos todos unidos en un solo corazón. Muchas de las cosas que decían cuando las personas les averiguan a qué les da miedo, decía, les da miedo a sentirse solos y a morir solos y a no tener con quién vivir el momento que les está tocando pasar. Y la invitación es que todos levantemos nuestras manos en este momento. Y estas son las manos que nos estamos acompañando unos a otros. Somos las manos que armamos un momento de amor unidos desde el corazón. Y todos nosotros vamos descubriendo una gran capacidad de compasión que tenemos dentro de nosotros. El momento de una muerte o el momento de un acercamiento a un momento en el que la vida ya puede no estar, nos va llenando de una gran compasión. Si nos toca acompañar a una persona que se está muriendo, o si somos nosotros, sentimos una gran compasión. Esa es una de las posibilidades que tenemos. Y lo que nos podemos devolver, si en el momento de la muerte están tantos factores presentes, ¿qué hacemos en el amor para poder que esos momentos los vayamos volviendo una expresión de amor? Se nos van a revelar muchos aspectos. Pudiera ser que en algún momento el miedo nos pueda, y ahí el amor se puede hacer presente. Y, y a lo mejor el amor lo que nos permite es darnos cuenta que estamos bloqueando el amor, así como bloqueábamos la entrada para esta reunión ahorita. Pudiera ser que, que todo lo que expresamos o lo que no expresamos está bloqueando, es un gran amor que estamos bloqueando y que no lo dejamos que se exprese. En cualquiera de las dimensiones que tiene el amor, desde el amor más sencillo, que es el instintivo de proteger la vida, hasta el amor incondicional por nosotros o por los otros. Entonces, como este espacio se llama espacio de reflexión, los queremos invitar a que entre todos compartamos lo que el momento de unión y por qué les parece que la muerte y el amor son dos misterios maravillosos y de qué manera consideran cada uno que nos podemos aumentar entre todos esa comprensión del amor y la muerte como sentido de vida. Entonces, los invitamos a que compartamos les levanta la mano el que quiera que lo conversemos y vayamos desarrollando el tema entre todos. Entonces, bienvenidos los aportes de cada uno.
Sí, Andrés. Ujú. Bueno, yo pienso que, a ver, hay que decirlo, somos seres egoístas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nos llega la muerte cerca de un pariente, no queremos que se vaya y sufrimos esa pérdida y es el apego a no dejar ir a esa persona que se muere. Entonces, ¿por qué digo que somos seres egoístas? Porque nos duele que esa persona se fue, ¿sí? Y la retenemos. Entonces, pienso que ahí está el amor instintivo, ese amor primario que hace que no soltemos a esa persona, a ese ser querido, y nos duele cuando tú hablas de vacío, de soledad. Es más, y se me fue esa persona, era mi compañero, era con el que charlaba, era con el que, no sé, yo lo llamaba todos los días, ahora no está. Pero entonces cada uno habla desde su lugar y desde ese apego hacia el otro. Entonces pienso que lo que primero se manifiesta es ese amor instintivo ante esa pérdida que es la muerte. Ya después puede venir las diferentes etapas del amor en donde uno puede empezar a soltar, a entender y a trascender la muerte. Pero pienso que lo que primero viene es eso, ¿no? Es ¿por qué se me fue? ¿Sí? Se me fue esa parte de mi compañero, se me fue con el que charlaba, pero entonces lo vemos desde ese ego, desde ese vínculo que teníamos con la persona, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Sí, eh, Mela. Sí, somos tan egoístas que llegamos al punto de enojarnos con la persona que falleció, que es parte del duelo el enojo. Nos enoja que nos haya dejado. Sí. Y nos dice en qué grado de amor estamos, ¿no? O cómo estamos viendo la vida nosotros. Humberto, no sé si Humberto. Sí, sí, gracias. Él, mirando la muerte desde otra perspectiva para nosotros que estamos efectuando un trabajo día a día de desenvolvimiento espiritual, la muerte es un punto de apoyo, porque en nuestra vida la única certeza que tenemos es que más tarde o más temprano vamos a morir. Lo demás, vamos a tener salud, tal cosa, vamos a adquirir tales títulos, tales conocimientos, puede ser y puede no ser, pero de que vamos a morir en algún minuto, eso sí que es seguro. Entonces, el hecho de tener un punto de referencia que yo ya sé que está y más tarde o más temprano voy a llegar a eso, también es un norte que orienta en mi vida. Y ahí yo puedo ir haciendo algunos ejercicios al respecto, o sea, a ver, así como parte de nuestro método se nos recomienda a veces como ejercicio de tensión tomarnos una fotografía y ver en qué estamos en ese instante. Eh, Veamos un momento dado y podría ser ahora. ¿Y qué pasaría si fallezco ahora, en este instante? Si muero ahora, en este momento. Y ahí van a salir varios puntos que uno mismo se tiene que preguntar. Eh, ¿Mi muerte me va a sorprender donde yo quería estar? ¿Me va a sorprender en un estado en el que deje algo luminoso para los demás? Entonces, esto ya nos lleva a ir ordenando también todo nuestro actuar durante el día, porque no sabemos si vamos a fallecer en 5 minutos más, en un año más, 10 años más, no lo sabemos. Y eso nos lleva inevitablemente a intentar vivir con perfección cada instante de nuestra vida. Gracias.
Gracias, Humberto. Eso es justamente lo que dice don Juan, el chamán, el brujo, el hombre de conocimiento sobre el que escribe Carlos Castaneda. Entonces él plantea que como él, don Juan, el brujo, es un nahual, un hombre de conocimiento, él no solo mira, sino que él ve. Y él dice que él ve la muerte, la de él y la de los demás. Y que la ve siempre a la distancia de un brazo al lado izquierdo. O sea, aquí estaría la mía y si ustedes estiran su brazo, ahí está la muerte de cada uno de ustedes. Y decía don Juan que pues eso implica que siempre estamos a su alcance. A ella le basta estirar la mano y llevarnos cuando quiera. Entonces el antropólogo Castaneda se aterrorizaba y le decía que no lo asustara, que no fuera morboso, que para qué le decía esas cosas, y temblaba. Y don Juan se reía y le decía, no, pero véalo desde otro punto de vista. Ella es mi mejor aliada. Como yo la veo siempre y sé que estoy al alcance de su mano en todo momento, ella me ayuda a mí a ser un guerrero impecable, que es lo que planteaba Humberto ahora, pues estar en cada momento haciéndolo las cosas lo mejor posible. Entonces es una aliada porque nos ayuda a convertirnos en guerreros impecables. Y bueno, ya en el contexto en que don Juan lo planteaba, es que según él y según esos nahuales de ese linaje de don Juan, los guerreros impecables, cuando se morían, el espíritu, que ellos lo veían como un águila, el espíritu no los absorbía como a cualquiera de nosotros nos va a absorber si no nos volvemos guerreros impecables al morir, y esas experiencias vividas pasaban a ser parte de esa conciencia del águila. Pero ellos creían que a los guerreros impecables la muerte les concedía primero una danza, o sea, que danza con ellos antes de llevárselos, que tiene esa condescendencia, pero que el espíritu a esos guerreros impecables les concedía un don. Hay un libro de Castaneda que se llama exactamente así, El don del águila. Y ese don del espíritu del águila consistía en que a esos guerreros impecables les permitía conservar su conciencia, su experiencia de vida vital, más allá de la muerte. Pues lo que uno quiera interpretar ahí, pues es de libre interpretación, pero pues de alguna manera es como vivir después de morir. A los guerreros impecables, el espíritu les concede eso y la muerte les concede una danza. Entonces, si uno de alguna manera intuye que es posible vivir después de morir, un amigo decía esto que parece un trabalenguas, pero no lo es, decía, acuérdate de la muerte mientras vives, porque solo estando muerto vive aquel que estando vivo muere. Gracias, María Marcela. Delfina, tienes que activar tu micrófono. Ahí está. Gracias. Una vez en una reunión, un ordenado nos dijo que hiciéramos una experiencia, como que estamos muertos. Entonces, a mí particularmente me gustan mucho las carteras y los zapatos. Entonces iba por el centro y miraba la vidriera donde estaban las carteras y los zapatos. Y me posesiono frente a una vidriera y digo, me encanta ese par de zapatos con esta cartera. Pero como tenía que hacer el ejercicio, me dije, si yo estoy muerta, estoy adentro de un cajón, no voy a usar ni la cartera ni los zapatos. Y vaya a saber si cuando me muero me ponen zapatos. Entonces No te pones zapatos. le di un sentido a mi vida
ahí aprendí a tener el sentido de mi propia vida. Y de cualquier modo que se produzca mi muerte, siempre va a ser como cuando despedimos a un ser querido, es una, como dice una enseñanza, es una hora eterna, solemne. Y pienso que es como un paso hasta llegar a ser esa razón de ser que usted habló. Gracias. Gracias, Delfina. Humberto, ¿tú volviste a levantar la mano o se te quedó levantado? Estás sin sonido. Una de las expresiones que pueden llegar a suceder es frente al dolor la resistencia, o frente al sufrimiento la resistencia al sufrimiento. Y el Dalai Lama explicaba, eh, es una persona, una persona que cuida personas, explicaba la necesidad de darle al sufrimiento su espacio, como si fuera físicamente un espacio para que uno viva el sufrimiento, porque la resistencia ocasiona más dolor. Y físicamente parece que el silencio es un momento muy valioso para que nosotros reflexionemos sobre el instante de morir o sobre la vida impregnada de muerte. Mónica, Sí, buenas noches. buenas noches. Qué lindo escucharlos. Después de mucho tiempo estoy participando con ustedes y bueno, se me venía a mí una enseñanza que la llevamos en CAF hace muchos años, que me impactó bastante el tema este de la muerte, que decía que era nuestra aliada permanente, ¿no? Que era nuestra fiel compañera. Y desde ese día creo que uno aprende a vivir el instante, ¿no? Si es nuestra compañera, bueno, pues la tenemos que amar, ¿no? Entonces vivimos en una dualidad. Están las sombras, las luces, blanco, negro, día, noche, muerte, vida. Entonces, constantemente estamos viviendo en esas dos partes. Y si nosotros como seres humanos y almas en desenvolvimiento estamos atentos a que la muerte es parte de nosotros, pues yo creo que miedo no es tenerle miedo, es a cómo dejamos nuestras cosas en el presente para las personas que se quedan en carne, ¿no? Porque nosotros, como decía tan bonito que hablaba de Castañeda, lo adoro, somos energía. O sea, vamos a desaparecer en esta energía. Nuestra materia se va a quedar aquí, pero nosotros en energía vamos a seguir brillando, vamos a seguir dando, vamos a seguir alimentando todo lo que tenemos que hacer, porque a eso hemos venido, a dar, a dar todo lo que podemos en energía. Y si nuestra materia se va a quedar, pero la energía no, vamos a transmutar, vamos a volver a hacer el ciclo, vamos a volver a nacer, volveremos a hacer, es un ciclo constante que vamos haciendo. Entonces, como responsabilidad, ¿qué hacemos nosotros aquí ahora al dejar nuestras cosas? Ya, bueno, yo sí muchas veces me recrimino y digo, pucha, Mónica, falta esto, esto y esto. Bueno, ok, estoy procrastinando todo lo que tengo que dejar, pero es como que me veo todavía y digo, ok, o sea, todavía la muerte está aquí, tiene todavía su espacio, tranquilo, tenemos tiempo. Pero me encantó lo que dijo, puede ser de aquí a 2 minutos que podemos morir. Y si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que está muerta en vida.
Y esa creo que es la peor muerte que puede tener el ser humano, porque realmente deja de amar lo que es vivir, el sentir, el oler, el ver, el estar en contacto con todo esto maravilloso, es estar muerto en vida. Y creo que ahí es donde nosotros, como almas en un desenvolvimiento, que estamos en un despertar, es donde tenemos que darles esa chispa, esa intuición, vamos, podemos, aquí estamos para salir adelante, para poner la semillita y que sea un árbol hermoso y que seamos como el árbol de la vida, dando ramificaciones y amor a todos los seres. Gracias por traer este tema tan lindo. Paso palabra. Gracias, Mónica. Adriana. Sí, ya está. Cada vez que los escucho, me viene una frase, con todas las cosas que han dicho, me viene una frase a mi cabeza, que es morir de amor. Y es una frase que creo que la hemos usado dos, morir, me muero de amor, uno dice. Parecería una cosa de locos, porque parecería que el amor va para un lado y la muerte para otro. Sin embargo, cuando uno ve a un bebé, por ejemplo, que sonríe, dice, uno se muere de amor, se derrite de amor, desaparece en ese amor, ¿no? Entonces, ah, yo los veo como un par muy unidos a la muerte y al amor. No los veo como dos polos, digamos, enfrentados, ¿no? O amo o me muero. Y morir de amor uno puede jugar con esa expresión mucho, ¿no? Porque es una expresión que dice mucho. Además, se me ocurre pensar que tampoco veo a la vida y a la muerte como los dos opuestos. Más bien veo a la muerte como dentro de la vida. Para que haya vida tiene que haber muerte. De alguna manera el sentido de la vida es este ciclo constante de nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir. Nace mucha gente, muere mucha gente. Uno nace, muere, otros nacen, mueren, ¿no? Y la vida continúa. Ese movimiento de nacer y morir, para mí es parte también del amor del ser humano, del amor divino, del amor de la vida, ¿no? Amor de vida. Así que los veo como muy unidos, morir de amor o amar a la vida. Nada más. Gracias, Adriana. Mario y luego Luciana. Buenas noches. Muchas gracias por la actividad. Primera vez que participo y de verdad que si no lo hago es porque tengo otro compromiso previo. Adriana dice, ¿qué es morir de amor? Es una canción de Miguel Bosé, Adriana. Es morir de amor, morir de amor. Me encanta el tema. Estoy tratando de impulsar un club de lectura que está empezando. Y ahí hay la famosa frase, ¿no? El que lee vive muchas vidas. Y el que no lee vive unita sola, dice, ¿no? Creo que también con eso quería empezar.
el tema de la muerte me parece interesantísimo, así como lo planteó María Marcela desde el punto de vista de los toltecas. Ese don, ese regalo que reciben por su impecabilidad, por haber hecho algo en la vida, ¿no? Poder vivir luego, mantener el recuerdo, la memoria. Yo creo que nosotros tenemos también un don muy grande, un don maravilloso, y es el hecho de poder estar despertando, de poder estar tomando conciencia en un momento y en otro, digamos. Ese regalo recibido nos permite vivir y morir muchas veces. Eso, em, lo que sí complica en esto es que, como decía Mónica, mi compañera de Santa Cruz, hay gente que solamente va a vivir una vez. Hay gente que por la forma, por las circunstancias, por cómo está hecho el mundo, no tiene la oportunidad de tener ese don que le transmitía Castaneda y que nosotros podemos transmitir a las almas. El hecho de tomar conciencia, el hecho de asumir a la muerte como una compañera. Y ese pequeño detalle, digamos, que, que para nosotros se llama repartir los tesoros de la Divina Madre, eh, creo que es una gran diferencia que podemos hacer en esa gente, en esas almas que están ahí. ¿Se acuerdan esa película que decía, están todos muertos? Eso lo decía un niño, ¿no? Este, Sexto sexto, sentido. sexto sentido, digamos. O sea, saber que eso es así, saber de que estamos en un casino de repente exitosísimo, estamos ganando muchas fichas, muchas cosas, pero que nadie va a poder sacar una miserable ficha de aquí. Entonces, eso hace que realmente le tomemos cariño, digamos, a esto que estamos viviendo. Poder compartir, por ejemplo, lo que significa hacer silencio mental. Una cosa tan básica dentro de este despertar, saber de que podemos posicionarnos al lado de nuestros pensamientos. Eso puede hacer mucha diferencia en esa gente que está ahí viviendo su vida, digamos, ¿no? O sea, es decir, gozando su vida con toda la sensación de vivir. Entonces, bueno, no quiero hacerme muy largo en esto que voy a decir, pero les quiero transmitir de que el otro día tuve una experiencia así muy fuerte que realmente es enseñanza para mí. Me llama un amigo con el cual habíamos estado haciendo una conferencia el día anterior en una ciudad que no es la mía. Y me dice, ¿sabes qué, Mario? Me estoy muriendo. Y, y bueno, obviamente tardé un poco en darme, en entender la cosa, lo que estaba pasando, pero estaba en una cama de un hospital con oxígeno, con varias cosas. Y me decía, me muero, me pierdo la conciencia ahorita, después pierdo la conciencia dentro de 2 horas, me estoy muriendo. Yo lo que le decía es algo que para mí es una enseñanza, ¿no? Le decía, Antonio, nosotros podemos con la vida no es sencilla, podemos con la vida, gestionamos la vida. Y si podemos con la vida, también podemos con la muerte, digamos, ¿no? Es detalle que tal vez es muy fácil decirlo, pero creo que ese es el don que hemos recibido. Asumámoslo y, y que eso sirva para darle el valioso y el preciado tesoro, ¿no? Que es esto que estamos haciendo. Gracias. Perdón si me extendí mucho. Gracias a ti, Mario. Luciano. Muy buenas noches a todos.
mirando este tema, pues de morir de amor, pues el folclore está lleno de canciones, los poetas hacen mucha referencia a eso, pero dentro de los folclores, digamos, me llama mucho la atención el folclore, digamos, mexicano. Tiene mucha alegría, para tratar la muerte, ¿sí? Inclusive por ahí hay algunos que inclusive le invitan como a bailar para verla zapatear, dice por ahí una canción. Entonces, mirándolo así, podríamos también ir un poquito más allá y tratar de amar la muerte. No solamente el amor, sino amar la muerte, porque de pronto la muerte es la última liberación, al menos dentro de lo que alcanzamos a contemplar. De pronto, por ejemplo, en México tienen un tratamiento, yo no sé por qué llegaron ellos a un aspecto como tener el Día de la Muerte o algo así, tiene una celebración especial para la muerte. Entonces, nosotros también, digamos, uno tendría que estar, digamos, irse a la buena con la muerte, sí, ir por las buenas, para que no vaya a ser tan doloroso la separación del cuerpo y el espíritu, ¿sí? Y, y, y amarla, ¿no? Como decía alguien por ahí, a la hora del Tiere tiene una figura eh, muy, muy especial, ¿no? No es gorda, ¿no? No, no es toda esquelética, ¿no? Toda esculpida, ¿no? De acuerdo a lo que le hemos dado y nos han enseñado a ver eso con terror y tal vez no, tal vez es que no nos vemos, no nos damos cuenta de que tenemos un esqueleto adentro que nos sostiene, ¿sí? Y lo mismo pasa con la muerte, no nos damos cuenta en qué momento llega o no más que no el momento en que llega, sino que no sabemos cuándo. ¿Sí? Es que ese es el bendito problema. Y resulta que dicen algunos que está escrito en el dedo índice izquierdo, que ahí está la fecha. Pero yo miro mi dedo índice y no veo nada. ¿Sí? Entonces dice que ahí está. Pero, pero siempre es porque lo más desconcertante es que sucede en algún momento. Y me llama la atención que los mexicanos la tratan con familiaridad, ¿sí? Y eso sería tal vez también otra manera de relacionarse con ella. Familiarmente, puede ocurrirme en cualquier momento, ¿sí? Es que uno amanece y respira. Amaneció y uno respirando ahí. ¿Cómo así que uno está respirando todavía por aquí? Pues sí está respirando, está vivo, ¿sí? Pero se pudo haber muerto, ¿sí? Pudo haber no amanecido. Entonces ahí da las gracias porque está vivo, a aprovechar el día, ¿sí? Y, y eso nos lleva a amar un poquito más la muerte con menos temor y más amor. Gracias. A ti, Luciano. Humberto. Humberto y Elia. Sí, Elia. En lo que se ha estado mencionando, yo quiero agregar dos conceptos. Uno, nosotros desde que ingresamos a CAF, se nos empieza a hablar de la muerte, pensar en la muerte. Y hay uno de los conceptos que incluso hay algunos cursos que tratan como enseñanza, esto que es la muerte mística. Y en los cursos que dejó en Santiago, cuando tratan la muerte mística,
él dice que el que ha muerto no puede volver a morir. O sea, el hijo que ha hecho todo su proceso de desenvolvimiento y ha alcanzado la muerte mística, ya trascendió la muerte que nosotros suponemos que es el término de un ciclo y cuando llegue la muerte física va a ser un paso diferente nomás de algo que ya él lo pasó. Y el otro concepto es que nosotros nos referimos a la muerte como el término de la vida, pero aquí entramos tendríamos que definir a qué le llamamos vida. Y nosotros le llamamos vida al periodo que estamos conscientes desde que nacemos hasta que morimos. Y toda la tradición que existe, por lo menos en este sector occidental, es que cuando hay un nacimiento, llega un bebé a este mundo, es una alegría tremenda, una bendición, una maravilla, todo. Y sin embargo, cuando hay una muerte o un fallecimiento, es un tema triste, doloroso. De hecho, uno es siempre adornado y pintado de blanco y el otro de negro. Pero resulta que si nosotros empezamos a meditar y de acuerdo a lo que dicen fundamentalmente las escrituras orientales, es que el periodo difícil, el periodo terrible para un alma es cuando tiene que encarnar. Y el tema, si uno lo saca por lógica, un alma que está en un plano espiritual superior que de pronto tiene que encarnar a un lugar donde ya va a estar sujeto a dolores, privaciones, desde el nacimiento, desde el parto para adelante, ya empieza un proceso que es bastante duro. El que sufre más es el que está llegando a esta vida que el que está partiendo. Ahí influye mucho cómo haya sido la vida que uno llevó durante todo su periodo. Recuerdo hace muchos años atrás que falleció un caballero maestre que estuvo mucho tiempo junto a don Santiago, el señor Eduardo. Y ya cuando estaba en sus últimos momentos, lo acompañaron dos de sus compañeros de toda la vida ahí en CAF. Y después ellos comentaron que habían quedado muy sorprendidos porque en el momento en que partió don Santiago, lo último que les dijo es como un amanecer, dice. O sea, lo que él estaba viendo era un nacimiento, pero eso por la vida que había llevado él. O sea, el señor Eduardo fue un hijo de comunidad que estuvo muchísimos años en comunidad, o sea, una vida dedicada al trabajo interior, a la oración, a la meditación. Entonces, su muerte fue una consecuencia de eso, de la vida que él siguió. Y ahí es muy difícil hablar de muerte. Y ahí tendríamos que hablar ya de, a lo mejor, poner términos más técnicos. No murió, o sea, lo único que fue su cuerpo se apagó. Pero él, si queremos ver el concepto de vida como alma, va más allá del ciclo este que nosotros estamos interpretando siempre desde que nacemos hasta que morimos. Pero si queremos darle el concepto de vida, es mucho más amplio, más largo. Y esto es solamente una etapa, quizás un curso que nos tocó hacer, que llegamos, lo terminamos y pasamos a otro curso. Y lo importante es que seamos como capaces de convertir todo esto que estamos hablando en una vivencia. Es decir, ya sabemos que está la tendencia de ponernos bravos con el muerto, etcétera, etcétera. Pero también ya sabemos que el enfoque de la muerte puede ser muy distinto y quienes tenemos ese respaldo espiritual, pues tenemos todos los argumentos y el sentir de que así es. Entonces ahí es que empezar a celebrar la muerte cuando alguien se vaya. Yo tuve una experiencia, de pronto fue un poco arriesgada, pero uno sabe que los suicidas realmente cuando se van a suicidar en serio no avisan. Y alguien muy allegado en un momento dado llegó a plantearme que se iba a suicidar. Y yo no sé de dónde saqué lo siguiente. Le dije, primero que todo no vaya a dejar reguero, por favor. No se le ocurra tirarse por ahí de un piso y poner a otra gente a recoger, no. Tenga consideración, piense bien cómo lo va a hacer. De mi parte, yo lo único que haré es celebrar
que lo conocí durante tantos años. Desde que usted se vaya, lo único que me quedará es alegría, inmensa alegría. Lo conocí, me pareció encantador, aprendí, vivimos experiencias interesantes. Eso será lo único que yo haré. Por supuesto, no se mató. Pero es eso, o sea, cambiémosle un poco la mirada a, digamos, ya sabemos, entonces realmente celebremos eso. Si alguien se va, pues hay que darles las gracias. Lo conocí un mes, 3 meses, 10 meses, un año, 30 años. Lo conocí, qué maravilla. ¿Por qué somos tan ambiciosos y tan avaros? Queremos más. Y el otro por allá bien adolorido, lleno de enchufes y de cables y de vaina. Y uno no queremos más, 8 días más. Por favor, no, que se vaya rápido y que haga su tránsito. Ahora, otra cosa sobre la muerte es que ha habido estudios, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó mucho con personas en estado ya de enfermedades muy graves, y resulta que había personajes que desde la perspectiva médica no tenían mucha perspectiva de vida. O sea, los médicos decían 8 días, 3 días, y le decían eso a los familiares, no, en 3 días ya el cuerpo no aguanta más, y resulta que sobrevivían meses. Entonces ella fue a ver qué pasaba con esas personas, y lo que estableció es que eran personas que estaban muy arrepentidas, pero no de lo que habían hecho, no de lo que habían hecho mal, sino de lo que habían dejado de hacer. Entonces una era una mujer que la obligaron a casarse muy joven y ella sabía que no quería casarse, pero no fue capaz de frenar eso, y hasta el último instante, cuando estaba en la iglesia, estuvo a punto de decir no acepto, pero no fue capaz y tuvo una vida miserable. Y ese hecho de no haber podido decir no en ese momento la amargaba tanto, como que no se perdonaba a ella misma y no se podía morir en paz. Entonces decía ella, la autora, que realmente cuando uno comete errores en la vida, eso no es grave, porque en la vida misma uno les da trámite. Es decir, si yo hice un mal negocio y me quebré, pues algo tengo que hacer, pasaré hambre, bueno, pero le doy curso a ese aprendizaje, y de alguna manera resuelvo bien, regular o mal, pero resuelvo esa situación en vida y le doy trámite. En cambio, esas cosas que uno no fue capaz, o sea, cuando uno se traicionó a uno mismo, parece que eso es lo que hace que las personas no se suelten, que no se puedan perdonar y no encuentran la paz en lo que se faltaron a sí mismos. Gracias, María Marcela. No sé si Elvia. Elvia, ¿te habías levantado la mano? Sí. Por favor. Y luego. Bueno, yo pues quería contar una experiencia que tuve hace algunos meses. Yo estuve muy enferma y pues me preocupaba mucho la muerte. No era que le tuviera miedo, no, sino que me preocupaba. Yo decía, ay, ¿cómo ir a hacer eso? Dios mío, ¿yo con quién voy a estar? Si voy a sufrir mucho, voy a tener muchos dolores, si voy a estar sola, sí, bueno, y eso me atormentaba bastante, yo, pero a mí me extrañaba porque no le tenía miedo, sino que era al momento. Y de pronto una noche tuve un sueño rarísimo que cada vez que me acuerdo me sorprendo todavía. ¿Se cerró la reunión? ¿Qué pasó? No. ¿Cómo? No. Aló. Soñé que yo Sí. estaba en mi propio sepelio, digamos, y yo tranquila, pero mi preocupación ahí era que a mí me gustaba mucho ver los muertos, las personas que yo quiero, ¿no? Si las conozco y las quiero, yo las tengo que ver. Yo voy al funeral y yo me acerco y las miro y bueno, y entonces yo en mi situación ahí, yo pensaba que yo tenía que ir a verme, pero yo no sabía que era yo, esto es un sueño raro. Y yo preocupada, pero la gente se arrimaba a saludarme y yo pensaba, sí, ahorita voy, hasta que me desperté y no fui. Y entonces después como que yo era arrepentida, yo decía, pero ¿cómo no hice eso? Entonces, pero bueno, después de eso, ese sueño me sirvió para tranquilizarme. Una tranquilidad, pues no la máxima, pero sí, ya dejé de preocuparme y ya no me preocupa. Pues claro que ya estoy bien, ¿no?
pero entonces no me preocupa eso, pero me parece un sueño muy, muy extraño. Gracias. Gracias a ti, Elmer. Luciano. Sí, también, digamos, por ejemplo, que cuando uno no le dice, no le dice a las personas cuánto las ama, eh, no les pide perdón por posibles ofensas. Es decir, cuando quedan cosas por hacer con el que se va de pronto, eso es muy doloroso. Sí, va a doler bastante. Entonces, sería mejor hacerlo cuanto antes y, y tratar de hacer como ese asunto, reunirse más con las sedes que más quiere y todo esto, porque va a doler mucho si no se hace eso a tiempo. Y también, digamos, por ejemplo, realmente se muere, es decir, la muerte existe, es decir, mire que un cadáver continúa viviendo de otra manera, se descompone y esa descomposición es un mundo microbiológico fuerte, otra vida, ¿sí? Y parece que uno también como que al otro lado también va a vivir otro tipo de experiencias, es decir, la muerte no es exactamente un término de la vida, sino como un estado que cambia, ¿sí? Y eso era lo que quería comentar nada más por ahora. Muchas gracias, Luciano. Sobre lo que dice Luciano, hay un proverbio árabe que dice que no hay que tenerle miedo a la muerte porque mientras nosotros estamos es porque ella no ha llegado. Y cuando ella llega, nosotros ya no estamos. Entonces, no hay problema. Y quería reiterar un poco lo que dijo Humberto. Sí, hay que morir antes de morir para vivir después de vivir. Gracias, María Marcela. Mario. Bien. Mario y Adriana. Quería comentarles que tuve una experiencia muy, muy triste. De verdad que me afectó muchísimo. Se abre la puerta hacia la calle y un gato sale así como disparado. Y a las 3 de la mañana, en un horario donde no hay movimiento de vehículos, nada, aparece un vehículo y le pasa por encima. Ese gato, ¿cómo sería el dolor de ser atropellado, de que le pasó por encima? Saltaba, así, saltaba, un dolor así indescriptible. Bueno, pero viene luego viene la muerte y ya no tiene ese sufrimiento, digamos. La muerte le libera del sufrimiento. Una cosa así como para soñarse, amigo. Creo que de alguna forma siempre hemos pensado en el premio, en el castigo, en que algo uno hace para llegar más allá, para recibir el don del descanso eterno, de la paz, de la Divina Madre. Hay una frase en Desenvolvimiento Espiritual que la escribe el señor Santiago, me gustaría leerla. Para mí es realmente un gran misterio. El desenvolvimiento espiritual no empieza ni se adquiere. Es decir, a veces hacemos muchos méritos, digamos, ¿no? Para ir al paraíso, a donde sea. Pero dice, el verdadero desenvolvimiento espiritual no empieza ni se adquiere. Es más bien un maravilloso conocimiento retrospectivo que al quitar uno a uno los velos de la ilusión que la necesidad de la experiencia ha colocado sobre las almas, hace que retornemos a la fuente de la vida en nuestro interior y nos reconozcamos a nosotros mismos en el silencio absoluto de esa esencia indiferenciada. Me parece maravilloso porque más allá del mérito, más allá del trabajo, más allá de
lo que es el vivir. De verdad que me voy a confesar creyente en una cosa. Yo creo que más allá de todo eso está el amor real, está, como dice el señor Santiago, el silencio absoluto de la esencia indiferenciada para que nos reconozcamos ahí. Entonces, si es que vamos al amor real, es decir, incluso aprovechemos la experiencia para castigar al inocente incauto, digamos, por incauto. Aprovechemos la oportunidad para no dejar que viva sin algo de bien el malevo. O sea, es decir, tal vez más allá en el fondo del misterio, hay el amor real. Y bueno, lo lamento porque aquí dejamos de lado el tema del karma y del castigo y del que vive bien y del que vive mal, pero me llama la atención partir de esa frase del señor Santiago, ¿no? Y no sé, de repente ese es el premio. No sé, lo dejo por ahí. Gracias. A ti, Mario. Adriana. Me quedé pensando un poco lo que dijo Luciano y siguiendo, enganchándome con su pensamiento, decía, ¿no será que entonces tal vez el dolor que sentimos ante la muerte, el dolor, el enojo, em, se debe a lo que no hemos hecho nosotros y no tanto a que el otro no me va a hablar, no me va a mirar, no me va a nada? Tal vez estoy pensando que es por esto que yo no hice, no pude hacer, no me animé, o algún otro no. Y eso es lo que me produce el dolor. Y el enojo conmigo misma, seguramente. Por otra parte, se me ocurrió pensar y jugar. Jugar es una manera de decir, un poco con estas ideas de, acerca de cómo vemos, cómo se visualiza a la muerte como una calavera, un esqueleto, y con la idea que tenemos de la encarnación. Entonces se me ocurre pensar, ¿no será que entonces em, lo que se mueren, lo que se muere son nuestras partes blandas, la carne? Es solamente como para jugar con una idea. Gracias. Gracias, Adriana. Mm, Cuando, cuando Mario hablaba del amor real, y un poco para darle cierre a nuestra reunión para esperando la próxima, les quería compartir, digamos, en los rayos del amor nosotros vamos viendo nuestra capacidad de amar, nuestra maravillosa expansión de capacidad de amar. Y nos indica un poco cuando nos acercamos a la muerte, esa visión del amor en ese momento, qué significa para nosotros. Y les quería compartir un momento muy lindo y muy emotivo que acabamos de vivir en Colombia y que nos muestra lo que somos nosotros como humanidad y que a lo mejor el hecho de que estemos aquí pensando en la muerte y pensando en el amor, estamos construyendo y ampliando una conciencia para la humanidad y que se va reflejando y que la vamos viviendo. Hace 40 días se cayó una avioneta en una selva de Colombia. Y esa avioneta llevaba
una señora, 4 niños y la tripulación. La señora y la tripulación se mataron y los 4 niños desaparecieron. Y eran niños de 13 años, de 8 años, de 6 años y de meses. Y Colombia entera estaba unida buscando los niños. Y ya pues después de 40 días los niños eran indígenas. Después de 40 días, pues la esperanza de vida era muy, muy remota. Sin embargo, el 9 de junio, aparecieron los niños vivos. Y aparecieron de alguna manera muy sanos. O sea, pues obvio con desnutrición, muy delgados, pero sobrevivieron. Lo lindo ha sido las experiencias que han, o las conclusiones que han surgido a partir de esto, porque ejército e indígenas que en algún momento pudieran estar enfrentados, se unieron para que sus saberes pudieran alcanzar a los niños, entonces pudieran descubrirlos. La naturaleza, los indígenas hicieron oraciones para que la naturaleza cubriera a los niños y les indicara el camino. Y fue muy lindo cuando aparecieron los niños, porque todos estuvimos unidos en el amor de que esos niños hubieran aparecido. Y nos dimos cuenta de qué manera una expresión de amor conjunta puede llevarnos a descubrir ese amor real del que Mario habla y del que hablan nuestras enseñanzas. La máxima expresión de amor es cuando todos nos ponemos felices y todos unimos esfuerzos para que el mundo cada vez sea mejor, para que cada vez seamos más expansivos en la conciencia y la muerte simplemente sea nuestra amiga, como dice Luciano, y que vayamos caminando con la conciencia de que está al lado nuestro. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una última intervención antes de que nos despidamos. No, Anita. Martica, no, un complemento a lo que usted nos comentaba de los niños. Resulta que la mamá no murió el mismo día del accidente, sino a los 4 días. La mamá sobrevivió, entre comillas, pues ese tiempo y les pidió a los niños que se fueran, que buscaran quien los ayudara, porque ella sabía que iba a morir. Eso se supo hoy por el papá de los niños. Bueno. Humberto. ¿Puedo contar un chiste relacionado con la muerte? Claro que sí. Que un día fue un señor en la tarde al cementerio a orar y dejar una flor a la tumba de su esposa que había fallecido hace unos meses. Estaba bastante dolido el señor por la pérdida. Y bueno, después de la jornada de trabajo estaba bastante cansado y se sentó en un banco que estaba ahí y se quedó dormido. Y despertó cuando era de noche. Y ya en el cementerio no había nadie, no quedaba nadie. Dice, uy, ¿dónde estoy? ¿Y cómo salgo si no recuerdo el camino de salida? Entonces de repente entre las sombras ahí ve que va una señora por un camino, una señora caminando, y se le empieza a acercar y era una viejita. Y se le acerca y le dice, señora, me perdí, ¿usted me podría indicar dónde está la salida? Sí, hijito, acompáñeme, yo voy hacia allá, si ahí doblando a la derecha, ahí está la salida del cementerio. Y esta señora le pregunta, señor, ¿y usted no tiene miedo de estar sola en el cementerio de noche acá? No, dice, ahora no, cuando estaba viva, sí. Bueno, maravilloso. Mil gracias a todos por haber compartido y nos vemos dentro de 15 días. Bueno, un abrazo.
Un abrazo para Gracias, Un todos. abrazo para Un todos. abrazo a todos. Gracias. Gusto verlos. Buenas noches. Sí. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias.